Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Saludos, muy buenas noches amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa En la Mira. Bueno, hoy damos inicio a nuestro primer programa de esta temporada, así va a ser, aquí en su emisora Radio Costa Rica y todas sus plataformas digitales por donde usted puede seguir este programa. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro programa En la Mira? Bueno, invitados especiales, lógicamente. ¿Para qué? Para tratar temas de interés en todos los ámbitos, en el ámbito de la investigación criminal, en el campo de la psicología forense, en el derecho, todos esos ambientes tan importantes del acontecer de la criminalidad, de la seguridad también. Eso es lo que tenemos en nuestro programa. ¿Con quiénes? Bueno, con especialistas, con profesionales en el campo que nos van a enseñar y nos van a tratar de explicar, bueno, elementos como la investigación criminal, como ya mencionamos, elementos como la psicología forense, qué hace un psicólogo forense, qué hace un psicólogo criminal, qué es una psicopatía. Todo eso vamos a tratar aquí en su programa En la Mira. Recuerde, nuestro programa se va a transmitir todos los martes, los días martes, a partir de las 8 de la noche aquí en Radio Costa Rica y todas sus plataformas. Queremos que este sea un programa educativo donde aprendamos todos, pero como les acabo de mencionar, con verdaderos profesionales en el campo. El día de hoy vamos a tener un invitado de lujo también, vamos a tener nuestra recomendación literaria, vamos a compartir con ustedes algunos libros interesantísimos que hablan sobre la conducta criminal, algunas novelas, algunos formatos un poco más periodísticos también, pero literatura muy importante para entender diferentes fenómenos como la criminalidad, como lo que son psicopatologías, temas referentes al comportamiento humano y también esa conducta criminal tan importante. El programa, como les digo, va a ser de 1 hora todos los martes de 8 a 9. Queremos que usted participe con nosotros. Vamos a tener nuestro segmento de las redes sociales. También usted ahí va a poder enviar sus mensajes y también puede hacer sus comentarios referente al tema que estamos tratando
el día del programa. Esa va a ser la temática de este programa, su programa En la Mira, que arranca precisamente el día de hoy. Recuerden, nos puede seguir por todas nuestras plataformas, nos puede seguir por las redes sociales también de Radio Costa Rica. Eso es lo que queremos. Lo que queremos trabajar. Hoy tenemos un invitado también, un escritor, que es el que con el que vamos a hablar sobre temas de investigación criminal. Les voy a recordar nuestro número, el número es el 7014-5003. A este número usted puede enviar sus mensajes para compartir, hacer sus preguntas, preguntarle a nuestros invitados, a nuestros especialistas y también dar su aporte. Si usted es un profesional o una persona que conoce lo que estamos hablando o quiere intervenir, hágalo sin ningún problema aquí al 7014-5003. Ese es el número que nosotros tenemos habilitado para que usted participe. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy sonado en nuestro país, un tema un poquito no añejo, pero sí de ya su larga data, que fue el famoso caso del psicópata aquí en nuestro país. Estamos hablando de los años 80, el año 86, imagínense, ya es un poquito bastante de tiempo, así que hoy nos vamos a transportar un poco a esa época y cómo era la investigación criminal en ese momento, cuáles eran los avances o cómo trabajaban las organizaciones como el Organismo de Investigación Judicial recién instalada en nuestro país en el 74. Bueno, ya teníamos nuestros investigadores que trataron de dar con este tema de el famoso psicópata. Para eso vamos a traer un investigador, vamos a traer una persona que escribió un libro, un profesional en el campo, investigador forense también, con muchos años de experiencia. Es la persona que va a estar en nuestro segmento de la entrevista, que muy pronto lo vamos a tener. Les recuerdo, nuestra recomendación literaria no se la puede perder, tampoco su participación en redes sociales y lógicamente la presentación de nuestro invitado. Así que podemos dar inicio a nuestro programa sabiendo de que usted tiene un buen motivo para estar todos los martes a las 8 y cultivándose con nosotros. Aquí todos vamos a aprender de estos temas. Vamos a dar inicio con la presentación de la entrevista. Es presentada por H. Gutiérrez y Asociados, especialistas en seguridad. Bueno, como les comentaba, hoy tenemos un temazo. Hoy vamos a hablar sobre eventos ocurridos allá por los años 80, precisamente en el año 86 da inicio todos estos eventos que lógicamente impactó a la ciudadanía costarricense, el famoso caso del psicópata. Y
para hablar de ese tema, hoy traemos un especialista, un investigador forense, exagente también del organismo de investigación judicial y una persona muy respetada en todo este gremio de lo que es la investigación. Así que le damos la bienvenida a don Rogelio Ramírez. Don Rogelio, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro primer programa. No había mejor forma que iniciar que con su presencia y agradecerle que esté con nosotros. Qué honor, Juan Elge. Más bien, muchísimas gracias a vos en particular y bueno, a los estimables de Radio Costa Rica y a toda tu audiencia. Encantado de estar aquí y qué privilegio que sea en el primer programa. Rogelio, qué interesante para todas las personas que estamos involucradas en el tema de la investigación, bueno, en el campo mío de la psicología criminal y todo esto, en el campo tuyo de la investigación, el caso del psicópata allá que inicia en el año 86, vos nos vas a corregir en todo esto, fue el inicio de eventos importantísimos para el desarrollo de lo que es la investigación judicial, la investigación criminal en actualidad, pero eso fue, podríamos decir que ese evento del psicópata, que ya nos vas a hablar bien, fue un arranque para todo lo que es el aprendizaje que han tenido el organismo de investigación judicial y todas las ciencias forenses. Así es, no me cabe la menor duda de que a partir de ese primer crimen atribuido a lo que la prensa denominó el psicópata, se generaron una serie de efectos, no solo sociales, sino institucionales, a nivel de administración de justicia, llámese de fiscalía, de tribunales propiamente, y ni qué decir de la investigación criminal. Los entes policiales, después de ese evento, hubo un antes y un después para la investigación criminal en el país. Ese caso dejó lecciones profundas a todo nivel, no solamente por lo impactante, lo dramático, y bueno, que era un caso sin precedentes por el número y el tipo de víctima y el modo de operar, etcétera, sino que además, como discurrió la investigación criminal, lo que ocurrió con el proceso penal a partir de ese caso y durante 10 años, pues obviamente dejó profundas huellas en la institucionalidad del país y ni qué decir en la sociedad, ¿verdad? Rogelio, ¿cómo podemos imaginarnos, tal vez trasladarnos a esa época, cuando se da el hecho del crimen de Alajuelita, ¿verdad? 7 víctimas, si no me equivoco. Así es. ¿Qué pudo haber pensado o qué se pudo haber desarrollado en el organismo de investigación judicial, esos nuevos agentes? Algo muy importante, la presión que pudo haber social, me imagino que para que el organismo pudiera dar con los responsables del evento. Sí. Me imagino que fue una presión importante para toda la gente que estaba en esa época involucrada o se involucraron en este evento. Indiscutiblemente. Lo que pasa es que hay cosas bueno, hay limitaciones que son justificables, son atendibles, son entendibles y son admisibles. Es decir, si no había la capacidad técnica, si no había laboratorios forenses con la tecnología que existe hoy en día, si no había formación criminalística apropiada para tratar un escenario criminal, y ni qué decir para interpretar un escenario criminal desde el escenario mismo, ¿verdad? De todo lo que provee el escenario mismo, pero también hay cosas injustificables. Por ejemplo, vos hablas de presión y eso es cierto, pero es que un policía de investigación, ningún policía, pero en realidad la investigación criminal, la persecución penal de un delito cualquiera y más de esta categoría, de esta clase, no puede ceder a presiones. Y ese es un gran desafío para las autoridades. En ese entonces lo fue y lo sigue siendo al día de hoy. Con todo lo que estamos viendo en el país, cómo ha evolucionado el fenómeno criminal en Costa Rica y la incidencia de delitos violentos en el país, las instituciones y específicamente de administración de justicia y de investigación criminal no pueden ceder a presiones. En ese momento era entendible que sufrieran y experimentaran una gran presión, pero la institución y los funcionarios representantes de la institución no podían ceder como lo hicieron a esas presiones. ¿Qué podemos hablar de ese primer caso, Rogelio, de estas 7 víctimas? Hablando específicamente de las víctimas, ¿fueron víctimas de oportunidad? ¿Fueron personas escogidas por los atacantes? Hablemos un poco de ese primer ataque, de lo que se consideró o se considera que fueron los atacantes y también esas víctimas. Sí, este caso es interesantísimo porque el propio proceso penal
que partió de la investigación de ese caso, de la mala investigación de ese caso, pues dio cuenta de que las personas que se tuvo como sospechosas, que se tuvo como imputadas e incluso como sentenciadas en un primer juicio por haber sido supuestamente responsables de esas 7 muertes, resultaron no ser los responsables. Y de eso da cuenta la historia, da cuenta el expediente y da cuenta 10 años después de 1986, es decir, de que se dio esa masacre ahí en Alajuelita de las 7 mujeres, 10 años después la policía todavía daba palos de ciego en esa investigación porque no se tuvo la capacidad de interpretar adecuadamente los escenarios criminales. Y fue la evidencia balística la que permitió asociar todos los crímenes, 19 crímenes en total a partir de esa masacre del 86. Ahora, específicamente la masacre del 86. Dantesco, completamente indescriptible lo que ahí sucedió. Fueron ejecutadas, fueron vejadas sexualmente niñas de 6, 7, 8 años de edad, las 7 mujeres ejecutadas, como te decía, ubicadas en grupos y no fueron definitivamente, fueron víctimas elegidas al azar por los responsables, pero el evento criminal como tal no fue objeto de la casualidad, ni de la oportunidad, ni mucho menos. Esto fue, según lo que ha demostrado los indicios de que dio cuenta la investigación a través de los años, específicamente en la última etapa de esa investigación, a partir del año 1998, ese crimen de Alajuelita, esa masacre de esas 7 mujeres tuvo un origen o un motivo político. Por la situación que se vivía en ese entonces en Nicaragua, el conflicto que se vivía en Nicaragua, el conflicto armado, la guerra civil que experimentaba Nicaragua, y que Costa Rica en ese entonces, a pesar de que la imagen que daba a la comunidad internacional o incluso a la misma sociedad costarricense era de neutralidad, de pacifismo, etcétera, cuando en realidad estaba ocurriendo otra cosa. Y se permitía la existencia, con aquiescencia y conocimiento del Estado, de las autoridades del Estado, se permitía la presencia y la existencia de campamentos clandestinos en distintas ubicaciones muy apropiadas para el entrenamiento de guerrilleros, ¿verdad? Y específicamente en las montañas de Alajuelita esto estaba ocurriendo. Ahí se entrenaba guerrilleros, ahí se atendía desde el punto de vista humanitario, médico, etcétera. Ahí se le entregaban insumos, pertrechos de guerra a los combatientes, y eso representaba una ventaja, una enorme ventaja para el grupo ARDE, que combatía en la frontera sur de Nicaragua, es decir, la frontera con Costa Rica. Ellos se preparaban aquí, recibían adiestramiento aquí, ejercicios de combate, etcétera, y la guerra se estaba librando en Nicaragua. Entonces se gestó este golpe terrorista, este atentado terrorista en esa montaña donde estaban los campamentos clandestinos para visibilizar esa ayuda que Costa Rica estaba prestando al grupo específicamente del ARDE. Tanto así, y fue tan efectivo ese golpe, ese atentado terrorista, que el grupo ARDE no pudo continuar sin el apoyo que le daba Costa Rica. El grupo ARDE, 2, 3 meses después de ocurrida esa masacre en Alajuelita, salió de aquí. Desapareció. No pudo ni siquiera seguir combatiendo en Nicaragua. Rogelio, ese día que ocurre esta matanza, había una peregrinación o sí, una caminata. Una actividad religiosa. Una actividad religiosa. ¿Estaba planificado, crees vos que estaba planificado hacer esos eventos? Por eso te hablo de la víctimas de oportunidad. ¿Querían ellos hacerlo precisamente ese día? ¿Qué pensás vos de eso? Mire, no es solamente lo que puedo pensar, lo que puedo concluir, sino que fue la información que se nos suministró. El propio comandante del grupo ARDE, Edén Pastora, nos comentó que ese golpe había sido planificado en Nicaragua y que tenía que ser en esa zona precisamente para visibilizar la ayuda que Costa Rica prestaba. Ahora, el hecho de que se estuviese dando una actividad masiva, muy popular, de muchísima asistencia, ese día, ese domingo, 6 de abril de 1986, en ese lugar, fue especialmente elegido. Ese día y a esa hora tenía que darse el golpe. Ahora,
Si no hubiesen muerto esas 7 mujeres, probablemente el atentado hubiese sido mucho peor, para que fuera de tal... Tenía que ser visible. Claro, y cuando digo mucho peor, social. No es porque hubiese sido más grave, no, grave es y terrible es, y bueno, todo lo deplorable que puede ser el golpe y las víctimas elegidas. Pero cuando digo mucho peor, es que probablemente no hubieran sido 7 mujeres, 7 personas, 7 víctimas, sino que probablemente hubiesen sido más, ¿verdad? Porque el golpe tenía que darse en ese lugar, aprovechando esas circunstancias, a esa hora y en ese entorno, que era muy propicio para un golpe de semejante dimensión. El impacto fue total. Al día siguiente, si no me equivoco, fue donde se encuentran a las víctimas. Así es. Inmediatamente, Rogelio, se inicia la investigación. ¿Cuánto duró esa investigación para empezar a caer a los posibles sospechosos, que fueron las personas que, muy bien lo decís vos, después fueron inclusive condenados? Exactamente. La investigación, pues obviamente, inicia desde el hallazgo de los cadáveres, no diría antes, porque a pesar de que se denunció la desaparición, ¿verdad?, de estas 7 personas por parte de los familiares, lo cierto es que el hallazgo se da el día siguiente temprano, y el hallazgo lo hacen no las autoridades, sino un finquero, un dueño de una finca, de un predio ahí en ese lugar. Bueno, cuando da aviso a las autoridades, se inicia la investigación y se vienen tejiendo, se vienen abordando una serie de indicios que no fueron debidamente corroborados. La investigación en ese momento se precipitó desde el punto de vista estrictamente policial, estrictamente operativa, se precipitó y tuvo como sospechosos a 4 personas, a 4 individuos. El tema es que esos 4 individuos, producto del proceso penal a que se les sometió, resultaron no ser los responsables, porque el arma de fuego que se presumía habían utilizado estas personas porque se la habían robado poco antes de ocurrir la masacre en San Pedro, habían ingresado a una casa de habitación de un exfuncionario del Estado, se habían robado varias armas y en cuenta una M3, una subametralladora M3A1. Bueno, ese fue un indicio que llevó a la policía a precipitarse en contra de estas personas, pero sin tomar en consideración aspectos propios de la interpretación del escenario criminal. Un escenario controlado de esa manera, ejecutadas las víctimas de esa manera, con tal precisión, con tal muestra de crueldad excesiva, etcétera, eso no es de delincuencia común. Y esos sospechosos, esos perfiles eran delincuencia común. Ese era el perfil. Ellos eran de pronto ladrones o consumidores de droga o de pronto hasta vendedores de droga en ese momento, que era marihuana cuando mucho. Pero el tema es que el arma de fuego que se robaron estas personas de esa casa de habitación en San Pedro fue localizada. En el curso de la investigación fue localizada y fue descartada como el arma utilizada en esa masacre. Pero no solo eso, sino que mientras esperaban un segundo juicio, porque se demostró que la policía había torturado a uno de ellos para obtener su confesión y así ir al juicio con alguna herramienta para condenarlos, mientras esperaban ese segundo juicio, al anularse la condena en ese primer juicio, el psicópata, lo que la prensa denominó el psicópata, siguió matando. Y no solamente fue una vez, 2 veces, 3 veces, sino que mató 12 veces más aparte de esas 7 de las 7 víctimas iniciales. Durante 10 años entonces se mantuvo operando un depredador de seres humanos con una demostración clarísima de misoginia, de crueldad, especialmente dirigida hacia las mujeres, y la policía nunca tuvo como resuelto, ni siquiera tuvo sospechosos importantes, sino hasta 1998. En ese primer evento de estas 7 víctimas, aparte, todas tenían impactos de bala. Correcto. Aparte de eso, algún tipo de abuso claro, físico, sexual. Por supuesto. Todo eso estaba ahí. ¿Qué pasa con esa evidencia? Claro. Semen. Sí lo había. Vello púbico. Claro que sí lo había. No solamente había fluidos, ¿verdad? Biológicos, semen, sangre, etcétera, y además habían elementos pilosos, vellos púbicos, pero lamentablemente fueron mal conservados por las técnicas utilizadas en ese entonces
y cuando transcurrió el tiempo y fue necesario someter a cotejo, esas evidencias ya no eran funcionales, ya no servían. Se habían degradado a tal punto de que no era posible hacer un cotejo, por ejemplo, de marcadores genéticos. Ok, ¿cuáles fueron en la escena del crimen? ¿Qué es la evidencia que vincula a estos sujetos con el evento? Única y exclusivamente que pertenecían a la zona, porque eran vecinos ciertamente de los barrios del sur de San José, colindantes con ese lugar. Además, el arma que supuestamente se habían robado de San Pedro. Pero esa M3 fue la que se siguió usando en los eventos. No. No. Esa se la robaron en San Pedro. Esa se la robaron en San Pedro. Y se la decomisaron a uno de ellos. La decomisaron en Panamá porque ellos la vendieron. Okay. Ellos no utilizaron esa arma de fuego. Simplemente entre todo el alijo de armas que se robaron de esa casa, pues el negocio o la intención era deshacerse de las armas, venderlas, negociarlas y obtener dinero para sus en la escena del crimen de ahí de Alajuelita encontraron casquillos también. Sí, claro que sí, había casquillos, se recopiló de los cadáveres, fue posible extraer ojivas, balas propiamente, y eso, a partir de esa evidencia balística, fue posible relacionar esos 7 asesinatos con los 12 posteriores. Pero además, para ese caso y para incriminar a uno de esos sospechosos iniciales, también se partió de una huella de mordedura que tenía una de las víctimas en un pómulo. El tema es que esa prueba, se sabe perfectamente, es fácilmente rebatible, es muy, muy, muy débil, porque los patrones de la mordedura no tienen la fiabilidad, no tienen la particularidad que tendrían, por ejemplo, las huellas digitales o el cotejo por medio de marcadores genéticos. No, en ese momento esta mordedura se parece a la mordida, a los dientes de esta persona y por lo tanto es factible, y con esa probabilidad, con esa posibilidad, se le condenó a esta persona. Pero en ese juicio inicial se utilizó también la confesión que él había hecho, pero bajo tortura. Cuando los policías no solamente le dijeron lo que tenía que decir, sino que además lo llevaron previamente al lugar para que él reconociera el lugar y luego se hicieron acompañar por fiscal y por defensor, etcétera, para demostrar que la persona sí había llevado a las autoridades al lugar, cuando en realidad era algo previamente montado, llamémoslo así. Se determinó en esa primera escena del crimen que eran varios sujetos, uno o dos, inmediatamente no hubo dudas. Fuera de toda duda, en ese sitio, en esa masacre operó más de una persona y se encontraron elementos, específicamente fluidos biológicos distintos y pertenecientes al menos a 3 individuos distintos. ¿Teníamos la tecnología o se podía determinar todos esos temas de ADN con el tema de la sangre, con los fluidos corporales? No, en ese momento no, definitivamente no. Lo que se partía era, por ejemplo, de factores sanguíneos, cuestiones muy... ¿Y el tema de balística? Por eso te preguntaba lo de los casquillos. La balística sí, definitivamente fue uno de los aspectos determinantes, no solamente para probar que se había utilizado en todas las víctimas la misma arma de fuego, sino lo que sucedió con los crímenes posteriores. Hablemos del siguiente caso que se da. Me imagino, Rogelio, que ese siguiente caso todavía no se le achaca a un supuesto psicópata. No. Por lo menos los 3 casos posteriores, y que ya es demasiado, porque falló la interpretación de los escenarios criminales, no solamente por la zona de operación, sino por el modo de operar, o incluso por el tipo de munición utilizada. Esos 3 primeros casos, incluyendo la masacre de Alajuelita, pues se manejaron como casos completamente aislados, individuales, y no fue hasta el 4º o 5º caso que se determinó la relación entre todos ellos. Y se determinó primero por el cotejo balístico, por la pericia propiamente técnica. Al encontrar casquillos en actualidad, inmediatamente vamos a relacionar un caso con el otro. Claro. A pesar de que el móvil sea diferente. El segundo ataque, ¿quiénes son las víctimas? Bueno, este fenómeno criminal se caracterizó por el ataque a parejas.
especialmente a parejas. Luego de ese ataque terrible de 1986 con el asesinato de las 7 mujeres, los posteriores asesinatos fueron especialmente de parejas, con 2 excepciones muy puntuales que también son muy interesantes dentro de ya lo criminológico, lo criminalístico del caso. Pero salvo esas 2 excepciones donde ejecutó a mujeres solas, el resto de las víctimas fueron parejas. Pero claro, su modo de operar se evidenciaba que el ataque iba dirigido con crueldad extrema hacia las mujeres. Les causaba no solamente lesiones importantes con arma blanca, sino que llegaba a extremos tremendos, indescriptibles, enfocados en sus órganos genitales para posteriormente ejecutarlas con un disparo en la base del cráneo. Y bueno, también su modo de operar daba cuenta de la disposición de los cadáveres, que el criminal o los criminales se preocupaban por trasladar los cadáveres y tratar de ocultarlos. ¿Qué tiempo hay entre el ataque de Alajuelita a estas víctimas con el tema de ese segundo ataque? Tal vez 2 años. Estamos hablando de que dentro de la perfilación también se habla de un tiempo de enfriamiento, sí, cuando ya empezamos a hablar de tipos de rasgos muy psicopáticos. Claro que sí. Durante esos 2 años, ¿hay algún otro delito o otro homicidio que se le pudo haber achacado a esta persona? Mire, eso nunca se ha descartado, Juan Elge, eso nunca se ha descartado, pero en realidad de lo que se parte para relacionar esa serie de 19 crímenes es la balística, porque es el aspecto pues meramente objetivo que se tiene. No hay huellas, por ejemplo, en los sitios, no hay fluidos biológicos, no hay ningún otro elemento de comparación que sea útil para relacionar todos los casos, salvo el modo de operar, el sitio de suceso como tal y la balística. Rogelio, ¿qué pasa? Nos estás contando de que los ataques eran a parejas, pero lógicamente el ensañamiento y ese sadismo que se podía ver en las escenas era dirigido específicamente a mujeres. Sí, así ¿Qué es. pasaba con los hombres? Simplemente los eliminaba, pero para este criminal o estos criminales, porque luego ya veremos por qué no se ha descartado que sean varios operando, era evidente que su motivación era ir por las parejas cuando estaban compartiendo de alguna manera episodios íntimos. Es decir, los buscaba en lugares concretos, en lugares oscuros, aislados, apartados, etcétera, porque sabía que ese lugar era frecuentado por parejas, en una ocasión parejas en un vehículo, por ejemplo, que asesinó interceptó a la pareja en el vehículo donde estaban compartiendo, al masculino lo elimina y lo deja en el vehículo, ni siquiera lo transporta, no lo moviliza, y a ella sí, la saca del vehículo y la transporta tal vez 600, 700 metros hasta un lugar seguro, donde había un río, y dispone del cadáver en ese lugar, luego de hacer todas las barbaridades que podemos imaginarnos en esos términos, muy bien utilizados por vos, claro, de sadismo, ¿verdad? De ensañamiento extremo, lesiones terribles, ¿verdad? Después de ultrajar a la mujer, practicarle todo ese daño, creo que, si no me equivoco, no me corregís, usaba un arma punzocortante también para infligir daño, la muerte. Así es. ¿Qué podía significar ese disparo que le podía dar? Porque las víctimas mujeres, tal vez uno dice, bueno, al hombre, lógicamente, eliminarlo, deshacerse de él, y cometer otro acto con otra motivación, otro grado de excitación diferente con la mujer. Pero ¿por qué el disparo? Mire, este modo de operar, el modo de operar de este criminal es tan interesante, demuestra tantas cosas con su modo de operar, que por ejemplo los disparos estaban dirigidos en Alajuelita, había disparos en las piernas, en la cadera, por ejemplo. Y eso sabemos perfectamente, y vos mejor que nadie, ¿verdad? Que un disparo en la cadera, terrible, inmoviliza a una persona, si bien no la mata, puede ser que no la mate, la inmoviliza inmediatamente. Se encontraron en piernas, en caderas, en boca, por ejemplo. También se encontraron disparos en la boca de las víctimas, y no podía faltar, en ninguno de los casos faltó el disparo en la base del cráneo para la ejecución definitiva, ¿verdad? La ejecución final. Pero también es importante, para darnos una idea y una dimensión de la complejidad del modo de operar de este criminal o estos criminales, de que se pudo lograr
a través de la autopsia, por cuanto los cuerpos se recuperaron todavía con algún grado de integridad, en el último crimen, en octubre de 1996, se logró recuperar los cadáveres todavía con 3, 4 días de haber sido asesinados. Y se pudo determinar a través de la autopsia que las lesiones con arma blanca que presentaba la femenina en sus órganos genitales, etcétera, tenían reacción vital. Eso quiere decir que fueron ocasionadas cuando la víctima estaba con vida. Y eso, clarísimo, eso se interpreta perfectamente como un sadismo extremo, ¿verdad? Un disfrute de una crueldad extrema en contra de las víctimas femeninas. ¿Había algún tipo de relación o alguna característica importante entre las víctimas? En este caso hablemos de las mujeres. ¿Había alguna característica física importante, temas de edad? Sí. Temas, el lugar donde este sujeto atacaba se le denominó el triángulo de la muerte. Exactamente. Entonces, ¿qué podíamos hablar del ambiente, tal vez ahí en la zona geográfica? Sí. ¿Qué podemos decir de esa perfilación y también de las jóvenes que él atacó? La zona geográfica fue determinante también, ¿verdad? Y bien se sabe que este tipo de criminales, cuando son organizados, eligen perfectamente una zona donde se sienten cómodos, seguros, una zona que conocen perfectamente, rutas de llegada, de interceptar víctimas, rutas de huida, por supuesto, y el entorno, el terreno era propicio, puesto que era un terreno montañoso, con multiplicidad de ingresos, posibilidades, pero había que conocerlo. Y además presentaba ríos, por ejemplo, y eso es muy importante para poder desplazarse sin dejar huellas, etc. Bueno, y en cuanto a las víctimas, sí, la mayoría eran, me parece que todas, si mal no recuerdo, eran personas menores a los 25 años de edad. Todas eran muy jóvenes, y la particularidad también es que o estaban compartiendo íntimamente con su pareja, o en el caso de una de estas víctimas que asesinó estando sola y en su casa, en su dormitorio, pues era una persona que también estaba dando lectura a un material erótico, a literatura erótica, y evidentemente el criminal estaba vigilando y estaba al tanto de qué era lo que estaba haciendo esta víctima y decidió matarla en su propia habitación, sin ingresar a la casa, sino con un solo disparo franco hacia la cabeza de la víctima. Rogelio, con esta víctima que le hace el disparo él desde fuera de su casa, ahí estás hablando de cierta vigilancia. Sí. Pareciera que los otros casos fueron casos, como también hicimos al inicio, tal vez de oportunidades, salir a buscar y ver parejas donde llegaban y eran las personas que se volvían víctimas. Sí. Con este otro caso, ¿pudo haber sido diferente? Tal vez una atracción o seleccionó la víctima de forma diferente a esta muchacha que estaba dentro de la casa. Vamos a ver, por lo que conocemos acerca del perfil criminal de este tipo de asesinos, no son necesariamente víctimas al azar. Son personas que ya él ha visto, probablemente los ha saludado, ha tenido algún tipo de interacción, aunque sea breve, porque necesita alimentar también su fantasía, y eso vos lo sabes mejor que nadie. Este tipo de personalidad depende muchísimo de alimentar una fantasía y de evolucionarla hasta llegarla a realizar. Exactamente. Entonces, que sean víctimas aleatorias, no. Por lo menos lo que yo pienso en este momento es que no era así. Ya había visto que esta persona llegaba, que era una víctima adecuada por la edad, por la apariencia, y la investigación de cada caso determinó que cada homicidio se llevó a cabo en lugares que eran frecuentados por la víctima. Esta en su casa de habitación, evidentemente había una relación absoluta con el sitio, pero en los otros casos eran víctimas que frecuentaban el lugar donde fueron interceptadas y asesinadas. Hay un caso que leí y también me apoyé mucho en tu libro, que ahorita vamos a hablar de eso, donde una de las víctimas parece que inclusive tenía como una piedra. Sí. Encima, una piedra que era de bastante peso. Así es. Que se asume que no fue solo esta persona la que pudo haber manipulado este objeto. Así es. Eso nos lleva al tema que quedaba pendiente, ¿verdad? De por qué no se ha descartado que el llamado psicópata haya sido más de un sujeto, más de un criminal.
Y esto no se ha descartado por esos elementos tan importantes que arrojaron los escenarios criminales. Ese caso en particular, en efecto, el cadáver, los restos óseos que fueron localizados en ese riachuelo estaban cubiertos por una piedra de importantes dimensiones que difícilmente hubiese sido movilizada por una sola persona. Pero no solo eso, sino que recordemos que desde 1986, en la masacre de las 7 mujeres, había indicios que señalaban la participación o la intervención de al menos 3 personas. Podían ser más, pero no menos de 3, porque así daba cuenta la evidencia biológica. Entonces, no se puede descartar que a partir de 1986, esta célula que actuó en ese atentado terrorista de 1986 haya seguido realizando asesinatos. ¿Y por qué razón? Esto nos lleva al otro tema propio de la perfilación, porque esas personas que se identificó como sospechosos de esta serie de crímenes tenían preparación guerrillera. Eran nicaragüenses entrenados para la guerrilla, conocían el territorio y permanecieron juntos en el país incluso después de 1986. ¿En qué momento decimos, bueno, inicialmente esos ataques, como lo decís vos, ataques terroristas que se perpetraron allá en Alajuelita, parece que no tienen ninguna relación ya, por lo menos desde un ámbito social o político, con el resto de los homicidios? Ajá. Podríamos decir que ahí ya estamos hablando meramente de las motivaciones del psicópata en este caso. Así es. Que se desata ya a hacer sus actos por cuenta propia. Así es. Y eso porque el líder de esa célula que actuó en Alajuelita en 1986 permaneció en el sector de Tres Ríos. Tenía su domicilio ahí y por lo tanto los siguientes crímenes pues les resultaban perfectamente posibles, no solamente por el acceso a los sitios de suceso, a los sitios de interceptación de víctimas, sino por su preparación. Ahora, volviendo al perfil, y para darte respuesta por esa aparente falta de vinculación entre el evento del 86 y el resto de los crímenes, habría que irse a lo que determinamos en el perfil, los antecedentes de esta persona. Una persona no solamente entrenada para matar, sino que además su historia familiar daba cuenta de motivaciones reales, contundentes, para digamos que alimentar esa misoginia que quedaba manifiesta en cada uno de los crímenes. Rogelio, ese tema de las víctimas, hay una joven, si no me equivoco, que muere en el hospital. Sí. Y ella pudo observar al psicópata e inclusive le pudo decir, creo que fue a la madre, que tenía sospechas de que alguien la estaba vigilando, que alguien la andaba siguiendo. Sí, así es. Desde tu experiencia como investigador en el área criminal, ¿qué información algo tan escueto, puede arrojar algún tipo de evidencia? Lamentablemente, en el caso de Marjorie, de esa víctima en específico, pues lamentablemente la gravedad de la lesión y su estado de salud en ese momento no le permitió dar detalles. Simplemente balbuceó en la medida que pudo de que algo aludió a que la persona que le había causado la herida no le era completamente desconocida. Y eso es compatible con eso que estamos hablando del contacto mínimo para que establece el criminal con la víctima, en el caso de los asesinos organizados. Ese contacto es fundamental, no descartamos por la zona y demás, y por ese aporte, si se quiere ver así, que hizo la víctima, de que ya en otras oportunidades se lo había topado probablemente, ya habían cruzado algún tipo de conversación, cabe pensar cualquier tipo de situación así. Rogelio, vamos a ir un momento a nuestra recomendación literaria porque definitivamente tenemos que hablar de este libro, La voz de los muertos, aparte de otra gran cantidad de libros que vos has escrito.
Yo creo que, bueno, este ejemplifica o nos da una muestra muy clara de todo lo que estamos hablando precisamente el día de hoy por tu experiencia en la perfilación criminal y también tu trabajo en la investigación con parte del tema del psicópata. Sí, así es. Vamos a ir un momento a nuestra recomendación literaria. En la mira, nuestra recomendación literaria. Aparte del libro La voz de los muertos, don Rogelio Ramírez ha escrito varios títulos. Rogelio, tu experiencia en el tema de la investigación se ve reflejado aquí, en La voz de los muertos, pero también en otras de tus libros. Hay un libro que es un poco más académico, que tiene que ver mucho con la escena del crimen, si no me equivoco. Sí, exactamente. Eso es un ensayo, si se puede llamar así, donde se pretendo aportar algún insumo para la interpretación de escenarios criminales, de casos de homicidio. Como vos sabés, yo trabajé en el organismo de investigación judicial por cerca de 17 años, luego me fui para Guatemala a formar parte de un equipo de investigación internacional contra crimen organizado y demás. Por allá estuve durante 9 años y esa es mi experiencia en investigación. Obviamente he visto cosas y me pareció prudente y necesario volcar esa experiencia en letras. Y no se trata solamente de anécdotas, sino que se trata de aportar, dentro de lo que la literatura permita, aportar algo al lector. ¿Cuántos títulos tenés en la actualidad ya, Rogelio? Son tal vez unos 7, 8 títulos por ahí. Todos dirigidos podríamos hablar algunos de novela negra también. Sí, claro, cómo no. Dirigidos al tema de la novela negra. Así es, así es. ¿Dónde pueden adquirir La voz de los muertos y tus otros libros? Sí, están disponibles en la Librería Internacional, en la librería de la UCR y en el taller literario Namay. Ellos también en sus exposiciones y demás tienen ejemplares a la venta. Principalmente en esos lugares y en Amazon están todos los títulos. Ahí están todos los títulos. Bueno, queremos recomendar lógicamente La voz de los muertos. Ya hay gente, Rogelio, que nos está preguntando por medio de redes sociales, bueno, ¿cómo puede adquirir el libro? Ya saben que también está en Amazon, las librerías, en Librería Internacional me parece también, correcto, ¿verdad? Sí. Que pueden encontrar el libro La voz de los muertos. Bueno, esta fue nuestra recomendación literaria. Bueno, seguimos hablando de este tema del psicópata, definitivamente interesante, Rogelio, es muy de una hora, es muy corto para entender el universo, digámoslo así, el universo criminal que puede tener una persona, las motivaciones, los deseos, los trastornos psicológicos, inclusive que lógicamente tiene una persona para cometer este tipo de actos. Rogelio, dentro de la investigación que vos hiciste, trabajando en el organismo de investigación judicial y todo esto, ¿se pudo establecer algún tipo de perfil, algunos antecedentes importantes que tuvo esta persona para poder actuar con ese grado de sadismo, de rencor, de odio, pareciera que venganza, con esas figuras femeninas? Sí, cómo no. Bueno, por lo menos la investigación, hasta donde fue posible llevarla, determinó que esta persona había sido producto de una violación, es decir, él había nacido producto de una violación, su madre lo había dejado botado, su abuelita se encargó de criarlo hasta los 13 años, a los 13 años decide meterse, ¿verdad?, reclutarse
por la Guardia Nacional nicaragüense, que en ese entonces igual daba cuenta de los niños, los entrenaba, etc. Más adelante, a los 16, 17 años, el tipo regresa a su casa, donde su abuelita, inicia una relación de pareja, se casa con una muchacha, y esta muchacha no solamente le es infiel, sino que además intenta eliminarlo, intenta envenenarlo para poder huir con otra persona hacia los Estados Unidos. Pero cuando esto ocurre, esta señora estaba embarazada y además aborta a su hijo. Entonces, estos elementos, y tal vez vos sos la persona más calificada para determinarlo, fueron para nosotros muy importantes a la hora de establecer ese perfil compatible con el criminal que se buscaba. Una persona no solo entrenada, sino con un motivo visceral, un motivo real, documentado, para generar algún grado de odio hacia las femeninas. Aparte de eso, bueno, también documentamos que una vez que estuvo en el país esta persona, que ingresó al país, se relacionó con actividades poco ortodoxas, llamémoslo así, frecuentaba asiduamente clubes nocturnos, consumía cocaína, era una habilidad especial con armas, no solo de fuego, sino con arma blanca, y algunas prácticas sexuales importantes que nos refirieron las muchachas en los clubes nocturnos, que daban cuenta de ciertas particularidades, ciertas parafilias por parte de esta persona. Para nosotros eso fue importantísimo, no solamente estos aspectos antecedentes, sino que además su formación y su labor como policía metropolitana en Costa Rica también fue importante, porque ahí tuvo acceso a un arma de fuego, a una M3, que luego reportó como extraviada, y bueno, estaba asignado, en tanto policía metropolitano, estaba asignado precisamente a los suburbios del sur de San José, lo que le permitía tener un conocimiento del terreno, y además siempre su domicilio estuvo entre Tres Ríos y Río Azul, entre esas montañas. Rogelio, él muere, según tus investigaciones, bueno, lógicamente hay una investigación importante, pero esta persona, Polanco, ¿verdad? Sí. Se llegaron a determinar el nombre o apodo, no sé cómo. Ese era el seudónimo. El seudónimo, ajá. Él fallece en manos de un taxista. Es correcto, de un taxista pirata, que igualmente la prensa lo denominó como el Matanicas, puesto que ya había asesinado a 3, 4 personas de manera completamente aislada, independiente. Pero en tanto este sospechoso tenía costumbres evidentemente nocturnas y era asiduo consumidor de droga y de alcohol, este taxista, este homicida, logra contactarlo en un bar de la capital y le suministra un somnífero en la bebida, logra llevárselo y ejecutarlo y lanzarlo en el Parque Braulio Carrillo. Y fue a partir de esa investigación, de ese homicidio, que logramos identificar a ese sospechoso, perfilarlo y dar cuenta de que todavía quedaban vivos y en Costa Rica 3 de las personas que habían ingresado con él en 1985, a finales del 85, para ejecutar la masacre de Alajuelita. Rogelio, para terminar, vos pones la denuncia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, así es. Se presentó como peticionario el bufete que represento. Presentamos este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todo lo que ha sucedido. No solamente la impunidad del caso de esos 19 muertos, sino el silencio con que se ha castigado a los familiares de esas víctimas. Y no solo el silencio, que de todas formas es inadmisible, sino conductas de los funcionarios del Estado, de los investigadores en ese entonces, que pasaban por ejemplo, acoso sexual a los familiares de las víctimas. Y eso es completamente intolerable, y eso da cuenta de que el Estado costarricense, aún siendo una democracia, todavía es capaz de violar derechos humanos inalienables. ¿Qué esperas de este proceso? Bueno, la denuncia, ¿En tiempo? Sí, la denuncia ya pasó en la etapa de admisibilidad y ya es un caso que está siendo conocido por el fondo por parte de la Comisión Interamericana. Es decir, ya el Estado contestó a esa demanda
y la comisión identificó varios derechos humanos probablemente violados y por lo tanto entra a conocer en el fondo y estamos en espera de esa resolución. Rogelio, lamentablemente siempre que conversamos es un gusto hablar de temas de lo que es la investigación criminal, también como colega, ¿verdad? Escritor, algo que nos apasiona, el tema de novela negra, digámoslo así. Así es. ¿Verdad? Interesantísimo estos temas. Gracias realmente por habernos acompañado en este primer programa. Esta no va a ser la última invitación por tu experiencia, por tu conocimiento. Hay muchas personas jóvenes, más jóvenes que nosotros, digamos, que estudian investigación criminal, que están llenas las aulas de instituciones deseando aprender y deseando conocer. Yo creo que el conocimiento que vos tenés es muy amplio. Gracias por los libros, gracias por las publicaciones. Tus intervenciones también en los medios nacionales, ¿verdad? Cuando te piden alguna opinión de lo que está pasando es súper valiosa. Pero en este espacio que estamos creando, en La Mira, la idea es esa. La idea es nutrir a la gente que le interesa estos temas, conocerlos y darle siempre esa perspectiva profesional. Ojalá lo más científico que se pueda, ¿verdad? Que es lo que siempre queremos buscar las personas que nos interesan estos temas. Por supuesto. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, siempre a la orden. Y bueno, felicitaciones por este nuevo espacio tan importante, tan significativo y tan necesario por lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias a Rogelio Ramírez, a Andy, también en Controles y a todos ustedes. Recuerden, nos esperamos los martes de 8 a 9 en este espacio donde van a venir la gente más preparada de este país a hablarnos, a comentarnos de temas tan importantes como el que hablamos hoy, temas de perfilación criminal, investigaciones, casos que lamentablemente tal vez no se han resuelto en nuestro país, pero es muy válido conocerlos. Así que los esperamos y muchísimas gracias.